¿Cómo les va? Como siempre, un saludo cordial, fraterno desde acá de los estudios de Radio La Popular y también de Popular TV, haciendo un capítulo más de este APR Conectados en este jueves 21 ya de noviembre, aires primaverales totalmente y un calor que a veces se nos hace un poco agobiante y por eso es tan importante, ¿no es cierto?, nuestra agua potable rural. Este es un esfuerzo, una iniciativa comunicacional de la Unión Comunal de APRs, Servicios Sanitarios Rurales de acá de la comuna de Salamanca, y como siempre comenzamos saludando, ¿no es cierto?, a nuestros 26 servicios sanitarios rurales de la comuna de Salamanca, a su personal administrativo, por supuesto, a sus dirigentes que hacen una labor esforzada durante los 365 días del año, ¿no es cierto?, para que usted tenga calidad y cantidad de agua los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Así que quédese con nosotros. Recuerde también que los días sábados a las 11 de la mañana nos retransmitimos a través de Comunidad FM para todo el Valle Alto, allá en el 98.3. Así que si usted nos está escuchando también el día sábado, un saludo muy grande para todos ustedes. Y en el día de hoy vamos a estar con una invitada conversando de algo muy importante para lo que significa el desarrollo de la Unión Comunal y lo que significa el trabajo de nuestros APRs y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la organización en sí misma. Así que hoy día nos acompaña, ¿no es cierto?, una amiga como es Carolina Stross Fernández, socióloga de profesión y que también es asesora organizacional de la Unión Comunal. Así que, primero que todo, Carolina, yo lo decía, otras veces nos alcanzamos a saludar. Hoy día de verdad nos saludamos, así que ¿cómo estás? Bienvenida al programa, pues, Carolina. Muchas gracias por la invitación. Hace rato que quería venir, tengo que admitirlo. Bien, con calor, pero también contenta de poder estar acá compartiendo un poco de lo que hemos hecho en estos procesos de asesoría que prestamos a la Unión Comunal, pensando siempre en el desarrollo de los territorios, de las comunidades y de los servicios sanitarios rurales. Bueno, vamos a comenzar conversando contigo, Carolina. Bueno, un poco de ti, ¿no es cierto? Ya dijimos que tú eres una socióloga y que has trabajado en muchos temas en torno a la organización y en este caso en torno, ¿no es cierto?, asesorando en el tema, ¿no es cierto?, organizacional para la Unión Comunal de APRs de Salamanca. Así que cuéntanos un poquito de ti, un poco de este trabajo que ya lleva un tiempo y que también entiendo yo, tú ahí me lo dices si sí o si no, que tú también eres una usuaria APR, así que conoces de bien cerca el mundo y el trabajo que se realiza, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros comités. A todo lo que dijiste, sí. Nosotros llevamos, o sea, personalmente llevo un tiempo, varios años ya, acompañando en distintos procesos de fortalecimiento a la Unión Comunal, particularmente cuando estaba con más tiempos laborales, hacíamos más cosas, más asesoría, y lo que hemos hecho últimamente es hacer esa continuidad con un equipo, porque, bueno, tengo otros tipos de asesoría y de trabajo, entonces ahora también estamos trabajando con un equipo de profesionales que se están inmiscuyendo también en las temáticas de los APR, que son súper importantes y súper desconocidas para profesionales, sobre todo del área social. Entonces siempre uno ve en el programa o ve el ámbito técnico, que hay profesionales de la ingeniería trabajando con los APR, pero sumamente importante también la labor que hacen los profesionales del área social. Entonces, en esta última asesoría la hemos hecho con un equipo de trabajo, con Tamara Veneciano, que es trabajadora social. Hemos ido trabajando a la par estos procesos de fortalecimiento con los servicios sanitarios rurales. Y como tú bien decías también, Mauricio, yo soy usuaria del APR más grande de Choapa, APR ahí de Arboleda, también aquí mando un saludo. Yo vivo en el sector de Huanque, entonces también sé de primera fuente cómo funcionan y sé harto de los APR porque he trabajado con la Unión Comunal. No así, y nos hemos dado cuenta también en todo este trabajo que hemos hecho, que si una como usuaria no se informa, no participa en las reuniones, pero también no va viendo todos estos procesos que hay de cambio, es súper difícil poder comprender y entender cómo es el funcionamiento de estas organizaciones.
de todas maneras. Estamos haciendo APRs conectados para todos quienes están en la sintonía de la radio, quienes nos ven también a través de las redes sociales de Radio La Popular. En el Facebook Live estamos en vivo y en directo, y también nuestros programas quedan alojados, ¿no es cierto?, tanto, ¿no es cierto?, en las redes sociales de la radio como también de nuestra unión comunal. Recuerde también, y lo volvemos a recalcar, los días sábados 11 de la mañana tenemos una retransmisión del programa a través de Radio Comunidad FM allá en Cuncumén. Carolina, entiendo yo que el 2023 fue una etapa, ¿no es cierto?, de diagnóstico en torno a, digamos, cómo está organizacionalmente, ¿no es cierto?, nuestros APR, nuestra unión comunal, y me gustaría un poco saber cuáles fueron los objetivos de esta etapa, ¿no es cierto?, y qué podemos hablar de este diagnóstico en el cual tú estuviste trabajando. Sí, mira, la primera etapa estuvo mayormente a cargo de mi compañera Tamara Veneciano, y es un trabajo bien particular y súper necesario, que es visitar a las trabajadoras administrativas de los APR. Idealmente nosotros como objetivo también queríamos poder tener esas reuniones como conjuntas entre las dirigencias y los trabajadores, pero poco se pudo hacer porque también comprendemos cuáles son los tiempos que tienen los dirigentes, las dirigentes y las trabajadoras, pero lo que queríamos ver era cuál era el estado que estaban los APR a nivel organizacional, pensando en, partiendo de cosas tan básicas como si tenían una oficina de atención, pensando en si tienen herramientas tecnológicas para trabajar, si tienen computadores, cómo los manejan, si se manejan o no, sabiendo cómo trabajan administrativamente. Porque son cosas que de repente nosotros dejamos de lado cuando trabajamos, sobre todo en algunas organizaciones, pero son la base para dar sustento a lo técnico. O sea, si nosotros no tenemos un trabajo administrativo, organizacional, adecuado en los APR o servicios sanitarios rurales, vamos a tener problemas en el suministro de agua potable rural. Vamos a tener problemas en cómo informamos qué nos está pasando. Vamos a tener problemas respecto a cómo nos comunicamos internamente, así tenemos o no tenemos redes institucionales que nos apoyen. Entonces, desde la profesión uno siente que de repente eso no son tomados en cuenta, pero creemos que también son el corazón de cómo funcionan, sobre todo pensando en que los APR o servicios sanitarios son empresas, hoy día empresas más comunitarias, que son dirigencias sociales, dirigentes y dirigentes quienes las sostienen, que no son profesionales que han estudiado, por ejemplo, algún tipo de ingeniería para poder saber qué pasa de manera más técnica, son profesionales. Entonces, por un lado, hacer este diagnóstico y este levantamiento respecto a cómo están y cuáles son sus necesidades, también nos permite en una segunda parte hacer y proponer cuál es el fortalecimiento idóneo que necesitan los APR para tener sus objetivos y sus metas claras. Y en ese sentido es importante recalcar lo que decía Carolina en su última intervención, ¿no es cierto? Los APR, por supuesto, primero que todo son un grupo de personas, son organizaciones, y por supuesto están al vaivén también de lo que sucede en el ambiente social en este caso, y por eso es que siempre recalcamos, ¿no?, que nuestros APR, nuestros servicios sanitarios rurales son muy importantes porque nuestros dirigentes están preocupados de una manera totalmente colaborativa. Entonces eso es bien importante a veces recalcarlo. Y dentro de este diagnóstico, Carolina, que tú hacías, ¿hubo alguna especie como de categoría, de categorizar un poco cómo están funcionando al interior, ¿no es cierto?, nuestros APR? Recordar, ¿no es cierto?, a nuestros amigos que son 26 en la comuna de Salamanca que componen la unión comunal. En ese sentido también sería interesante a lo mejor poder conversar un poco de eso, Caro. Sí, mira, algo sumamente importante también, antes de dar respuesta a lo que me estabas preguntando, es que es súper importante recalcar el rol que cumplen los APR hoy, servicios sanitarios rurales, en el desarrollo de los territorios. Pensemos que si no hay APR en cada comunidad, no hay casa, no va a haber, la gente no va a optar por vivir o seguir en los sectores rurales. O sea, el APR, el agua potable rural, mantiene la vida en los territorios rurales, y eso es algo que de repente nosotros no relevamos. Es sumamente, es indispensable contar con agua potable en los territorios y en los territorios rurales para poder vivir, para poder yo con mi familia, cuando tengo hijos, las mujeres que se quedan normalmente todo el día en la casa, que tienen que cuidar de la casa, cocinar,
es importante. Entonces, están cumpliendo un rol que nosotros podríamos pensar que le compete al Estado, pero están cumpliendo un rol social. Los servicios sanitarios rurales hoy día cumplen un rol social que dan vida a los territorios rurales. ¿Ya? Entonces, teniendo ese marco, es también que a mí me gusta un poco como que trabajar acá, trabajar y conocer cuál es la realidad de estas organizaciones. Y como tú me preguntaste, ahora sí respondo. En esta primera parte que se hizo, que estuvo a cargo Tamara en el 2023, lo que logramos sacar como información es que podíamos dividir a los APR en dos grandes niveles, ¿ya? En los que estaban más avanzados, que no necesariamente se corresponden a los más grandes, y a los que les faltaba trabajar un poco más, quizás más autorreconocimiento, y que tenían, y todo esto en términos de competencias, ¿no? Competencias y conocimiento. Entonces hicimos esta división. ¿Y por qué hicimos la división? Que eso también es lo importante, porque normalmente cuando hay acciones de formación o capacitación para las dirigencias o para las administrativas o para los operarios, se hace una capacitación general para todos. Vamos a hablar, no sé, de la nueva ley, vamos a hablar de los estatutos, y se habla de manera general. Entonces, este diagnóstico que hizo Tamara en la primera parte, donde fue a cada uno de los APR, también nos permitió diferenciar y hacer talleres diferenciados para seguir levantando información, pero también para entregar información diferenciada. Entonces, ahí por un lado los APRs que estaban con menos conocimiento, entregamos los conocimientos que ellos necesitaban, y los APR que estaban en un nivel más avanzado, logramos entregar la información también interesante, porque de repente ellos van a los talleres y dicen de nuevo lo mismo, si esto nosotros ya lo manejamos. Entonces se va haciendo diferenciado, y que también proyectó el resultado de esa otra etapa, que también aún es más diferenciada. Y bueno, y en ese sentido, en este año, en julio, se ejecutó la segunda etapa, ¿no es cierto?, de fortalecimiento. Tú hablabas, ¿no es cierto?, de talleres diferenciados. Entonces hablamos de, me imagino yo, buscaron detectar fortalezas, debilidades, y en ese sentido, ¿cuál es, podríamos decir, el estado de nuestro APR de esta manera diferenciada, como dices tú? Porque es bien interesante, es como, bueno, no sé si es la mejor manera de ejemplificarlo, pero a veces de repente en un curso, ¿no es cierto?, hay niños que llevan más una etapa por diferentes razones, ¿no es cierto?, están más adelantados y otros un poco más, entonces hay que reforzar a veces, y los demás también a veces en ese sentido dicen, oye, no, como tú lo decías muy bien, ya esto ya de alguna u otra manera nosotros lo tenemos ya superado, ¿no? Entonces hablemos un poco de qué detectaron estos talleres, hablemos un poco de la metodología, cómo se van entregando estos fortalecimientos, ¿no es cierto?, a cada uno de nuestros servicios sanitarios rurales, Carolina. Sí. Dar ahí a entender también que cuando encontramos dirigencia o profesionales que no manejan tanto los conceptos, tanto los temas, no tiene que ver porque haya poco interés, tiene que ver porque como son dirigentes sociales hay recambios. Entonces tú tenés de repente dirigentes de la unión de los APR que han estado por muchos periodos, pero que también se cansan. Entonces después viene otro nuevo, y eso, el dirigente o la dirigente nueva tiene que aprender un mundo de cosas nuevas que nadie le ha enseñado, porque tiene que aprenderse normativas, tiene que aprender cómo funciona, tiene que aprender hasta cosas técnicas respecto a cómo funciona el APR. Entonces claramente es necesario tener esa visión diferenciada, quienes están ya con dirigencias que llevan un rato, quienes están empezando, fortalecer también a quienes quieran participar de estos espacios. Y respecto a los resultados, aquí tenía unos resultados de la primera etapa que se hizo el 2023, que son datos, por ejemplo, un 79,2% de los comités contaba con directorio completo, ¿ya? Existen comités en donde a lo mejor en términos de administrativos sale el nombre de las personas con los cargos, pero lo operativo siempre es uno o dos, hay uno o dos los que están haciéndose cargo y responsable del cargo que obtuvieron, ¿no? Siempre contamos que en los APR hay normalmente uno o dos dirigentes activos. Entendemos que tiene que ver mucho con los tiempos, pero también entendemos y por eso también potenciamos en estas etapas de fortalecimiento lo importante
que se vuelve el trabajo en equipo y el trabajo en coordinación. Sigue existiendo un bajo conocimiento de las normativas o los estatutos que rigen a los APR por parte de dirigentes y más aún por parte de las socias y los socios de los APR, que al final uno sabe que los estatutos y hoy día la nueva normativa de servicios sanitarios rurales son como la Biblia para la APR, pues. Ahí sale lo que tienen que hacer, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cómo se vinculan con las socias, con los socios, y eso es necesario de conocer. Y en base a eso, como me preguntabas, ¿qué hicimos en esta etapa de julio cuando llevamos estos talleres diferenciados? Fue... me van a retar los chiquitos. Le pegué al micrófono. Nosotros hacemos bien prácticos los trabajos. Nos gusta que sea bien participativo, bien lúdico. Entonces partimos haciendo actividades de trabajo en equipo sin que supieran que era trabajo en equipo, ¿no? La típica dinámica en la que hacemos algunas acciones y después generamos una pauta de evaluación interna respecto a cómo nos comportamos, si nos coordinamos como equipo, y ahí tú vas viendo cosas súper interesantes. Por ejemplo, grupos de trabajo en donde les pedíamos la actividad y todos decían, no, que lo haga él nomás porque él sabe, o en otro en donde se dividían las tareas, en otros donde alguna persona dirigía. Entonces vas viendo también en esas dinámicas que son súper simples, vas viendo y proyectas el cómo se debiesen o cómo se deben comportar en su organización. Y en base a eso después hacemos el análisis, damos tips de trabajo en equipo, pero sobre todo relevamos la importancia. No, te iba a preguntar por la participación en ese sentido. ¿Cómo participan, ¿sí? Son súper activos. Sí, nosotros, años atrás también hicimos una escuela de fortalecimiento con los APR y son súper divertidos y son actividades así como bien lúdicas, correr, levantarse, ahora lo hicimos coser. Entonces son bien participativos. Hacemos hartas dinámicas y como que saben de alguna u otra manera que cuando van hay actividades que son prácticas. Oye, no somos de ir a... Yo por lo menos con el equipo de trabajo que tenemos, no somos de ir y pasar láminas y láminas y láminas de información. La idea de estas metodologías son que sean participativas, que sean dialogantes. Levantamos información con una dinámica de inicio que dé contexto, no solo por hacerla, entregamos alguna información o el encuadre conceptual de lo que vamos a hacer y después trabajo de equipo o trabajo ahí. Lo que hicimos en esta oportunidad, diferenciado por los grupos, fue por los que estaban más avanzados y menos avanzados, fue una autoevaluación. Entonces, llevamos una rueda, mira, están saliendo fotos para los que no están viendo. Estaba con abrigo, me llegó a dar más calor. Hicimos una rueda. Y por ejemplo a los que estaban un poquito más avanzados, les hacíamos que pudieran autoevaluarse en esa rueda respecto a temas, por ejemplo, resolución de conflictos, retroalimentación y participación, transparencia y acceso a la información, uso adecuado de canales de comunicación interna o externa. Después a los que estaban como en el segundo nivel, la rueda era distinta y ahí evaluamos cosas como si conocían o no conocían sus estatutos, cómo hacían sus reuniones y sus asambleas, si tenían o no tenían una planificación interna, cómo los representaba el directorio. Entonces, igual es un trabajo bien interesante y bien intenso porque al final uno podría decir, ya, planificamos un taller y los invitamos a todos. Acá planificamos 2 talleres, pero además, dentro de cada taller igual había niveles distintos. Entonces eso también es un trabajo en el que nosotros vamos observando, sobre todo para hacer el levantamiento que nos piden para esta etapa también, en la que van a seguir haciendo el trabajo ya a nivel organizacional. Estamos conversando con Carolina Stross, socióloga de profesión, ¿no es cierto? Y también hoy día estamos conversando asesora de la Unión Comunal, y estamos conversando esta etapa de talleres. Y qué importante lo que nos decía Carolina en esta última parte de la conversación, que tiene que ver un poco, ¿no es cierto?, con la manera cómo se hace una evaluación, cómo se fortalecen ciertos conocimientos, porque a veces, ¿no es cierto?, la lámina o el pizarrón, ¿no es cierto?, alguien dictando y el otro, y una mayoría observante, hace que
nos cansemos, muchas veces son jornadas largas, hace que aparezca un bostezo por ahí. Entonces las dinámicas y esa manera de mantener, ¿no es cierto?, constantemente la atención es re importante, pues, Carolina. Entonces la metodología es fundamental a la hora, en este caso, de fortalecer conocimiento o incluso de poder recopilar cierta información que es necesaria para el trabajo que ustedes, ¿no es cierto?, después recopilan, ¿no es cierto? Es importante eso, la manera, por eso queríamos hablar un poco de la didáctica, la metodología que se ocupa en este caso. Sí, yo creo que es súper importante y uno también lo ha aprendido de la experiencia. De la experiencia tanto de haciendo talleres de fortalecimiento u otro tipo de acciones, y cuando te toca participar, pues si de repente uno también va, se capacita o va a actividades y sabe que estar todo el rato con un PowerPoint entregando información es un poco agotador y que necesitas esas actividades más lúdicas o esas pautas activas que te permitan descansar el cerebro, sí. Descansar el cerebro de tanto conocimiento. Sobre todo, y en lo que respecta al fortalecimiento organizacional, la clave del fortalecimiento organizacional no está en lo que un profesional externo te pueda ir a entregar. Tiene que ver con la autoevaluación que hacen las organizaciones de sí mismas. Y eso es debiese ser un valor, debiese ser una acción que esté de manera intrínseca en las organizaciones, de todo tipo. Por ejemplo, y este taller y estas acciones nos han dado cuenta de que no todos los servicios sanitarios rurales generan evaluaciones internas. Entonces nosotros dejamos esta misma rueda como una herramienta a disposición de la Unión Comunal y de los APR para que pudieran después trabajarla de manera interna. Entonces tú puedes en esa rueda poner distintos temas y es una manera también no tan confrontacional de avanzar como organización. Entonces de repente tú vas a una reunión y vamos a poner estos temas, se genera quizás un conflicto. No todos tenemos habilidades sociales como para manejar una comunicación en el ámbito de trabajo. Entonces una herramienta como esta rueda o como otras que se le han entregado les permite de manera también más práctica ir mirándose, que debiese ser, no sé, semestralmente, a lo más anualmente, pero que es necesario. Es interesante en torno a que más allá de que el profesional, en este caso tú, Carolina, con Tamara, que estuvieron a cargo de estos talleres, pudieran introducir ciertas temáticas como foráneas. Y es muy interesante que sean los propios APR o digamos los mismos dirigentes o digamos quienes participan a través de esa autoevaluación o esa introspección puedan detectar debilidades, fortalezas. Y en torno a eso, Carolina, algún tema que les pareció más interesante a nuestros dirigentes, algunos temas que tú crees que se puedan rescatar en ese sentido. Yo no sé si les parecieron más interesantes, pero sí más necesarios. Abordamos harto con todos los APR, pero en distintos niveles, lo necesario que se vuelven las reuniones de equipo y las reuniones de trabajo. ¿Por qué? Porque en esas reuniones nos permiten hacer algo que no todos hacemos y que debiésemos hacer en todos los aspectos, incluso como de la vida, que es la planificación. Entonces, el contexto hace que los APR, que los servicios sanitarios rurales, trabajen como respondiendo a las contingencias de lo que les va pasando. Que no tengan un plan de trabajo a corto, mediano, largo plazo, que no tengan metas. Entonces nos va saliendo que, claro, a lo mejor hay alguna meta de poner un pozo, de mejorar acá, pero no tenemos el proceso dibujado respecto a, ya, tengo esta meta, cuáles son las tareas previas y las acciones que tengo que cumplir para que realmente yo llegue a mi meta. Entonces, eso no está en casi ninguno de los APR, o no estaba, y fue algo que trabajamos y que le dimos harto hincapié en lo necesario lo necesario de esto. Sí hay APRs que están súper bien aspectados respecto a cómo funcionan. Tienen claridad respecto a cuáles son sus responsabilidades, sus funciones. Tienen un rol comunitario también importante, que es algo que se ha dejado de lado. O sea, la organización está rodeada, tiene un entorno
Y ese entorno no son tan solo los socios y las socias, hay otro tipo de organizaciones, hay escuelas que se abastecen de APR, hay juntas de vecinos, hay clubes deportivos que son parte de estas organizaciones territoriales. Entonces, como APR también es necesario vincularse a ellos de manera estratégica, pero también de manera comunitaria. Entonces, eso también es importante ponerlo dentro de una planificación, cómo nos vinculamos, cómo entregamos la información a los socios solo en la asamblea, por qué no generamos otras estrategias. O sea, ahí hay algo que llamó la atención también bastante, fue la necesidad de la comunicación externa. Cómo comunicamos como APR lo que hacemos, lo que estamos haciendo, que no necesariamente tiene que ver con que va a haber corte o hay una reposición, sino que es, yo no sé si todas las socias o socios, y sobre todo en el área urbana, conocen lo que está pasando en esta transformación de ser un APR a un servicio sanitario rural. Cuando los APRs comenzaron, por ejemplo, y lo voy a poner con los ejemplos de las secretarias administrativas, cuando los APRs comenzaron o cuando eran solo APRs, las secretarias administrativas tenían que guardar algunos documentos, llevar acta y cobrar las cuotas o cobrar el agua. Hoy día la pega que tiene una profesional administrativa o la secretaria administrativa en los APR es súper importante y es mucha. O sea, ya no solo cobran el agua o ya no solo mandan correos, sino que tienen que manejar plataformas de distintas instituciones públicas, subir información, saber de los análisis de agua, saber interpretar información técnica. Entonces eso también hace que lo necesario de ir visibilizando el trabajo que están haciendo. Entonces después como socios nosotros vemos que pucha, ya se nos cortó el agua, hay un problema, pero no nos damos cuenta que para que se solucione hay todo un trabajo detrás. La vinculación de la APR con la unión comunal, con la unidad de emergencia, que constantemente están hablando acá en términos técnicos, pero el proceso, la llamada, la incidencia, el saber a quién llamar, el saber qué decir, que manejan los operarios, la administrativa y los dirigentes, es fundamental. Y eso como socios, como socias, no, yo creo que nos cuesta todavía, o no sabemos, o no estamos informados respecto a lo que realmente significa pasar de una organización social a una empresa social, a una empresa comunitaria. Sí, pues estamos en plena implementación, diría yo todavía, de la nueva ley. Y en ese sentido, Carolina, tú que estuviste ahí, ¿no es cierto?, en estos talleres, ¿cómo es el ánimo? Porque nosotros acá hemos entrevistado a diferentes dirigentes, personas que tienen que ver con el mundo también desde las reparticiones públicas, en la implementación de esta ley, y en general los dirigentes en ciertas partes de la ley han estado reticentes en algunas cosas. Es un mundo nuevo que se abre, como dices tú, se le ponen nuevas también, no es la palabra dificultades, pero responsabilidades, ¿no es cierto?, en este cambio. Entonces, tú que estuviste ahí, ¿cómo viste el ánimo, ¿no es cierto?, de nuestros dirigentes en ese sentido de la implementación de esta nueva normativa, por decirlo de alguna manera? Yo creo que quizás va a ser una crítica, pero yo creo que, como siempre, hay muchas políticas públicas y normativas que se hacen desde un escritorio sin tener la realidad de a dónde va a llegar o desde a dónde tiene que impactar. Un ejemplo claro que lo lograron sacar fue que tenían que dar boleta electrónica y ponte tú, para eso tenés que tener acceso a internet. Y tenemos localidades en Salamanca y en todo Chile que tienen servicios sanitarios rurales donde no hay acceso a internet. Entonces, esas realidades no son visibilizadas. Yo creo que están entregando responsabilidades a los APR, a los servicios sanitarios rurales, que no están acompañados por parte de quienes tienen que acompañar, en este caso que es el Estado, de la entrega de las herramientas y de los recursos económicos para ello. Siento que con toda esta, bueno, y se ha conversado también con los dirigentes, son desafíos súper grandes, y algunos sí tienen el interés y lo demuestran. Nosotros tenemos en los distintos APR y en la Unión Comunal dirigentes que son secos, son secas, manejan la normativa mejor que las autoridades, inciden,
esta unión comunal tiene un rol político sumamente importante a nivel regional y a nivel nacional. Estuvo en la mesa de trabajo. Es sumamente también importante que se sepa que las dirigentes y los dirigentes están representados y están constantemente vinculándose con las redes institucionales, dándole a conocer que esta implementación ha tenido problemas y que esta implementación necesita de un acompañamiento más específico en los APR. O sea, le estás dando responsabilidad a dirigentes sociales que trabajan ad honorem, no se les paga. Entonces también eso debe haber una propuesta para ello. Lo que se levanta es que yo creo que se va a volver necesario que los APRs cuenten con apoyo de un administrador o un administrativo, algo así, que pueda llevar toda esta gestión comercial del APR, porque antes esa pega era de la secretaria. Pero esto se ha vuelto tan empresarial o como empresa comunitaria, como lo decíamos, que las secretarias no pueden cumplir ese rol porque su rol era de secretaria administrativa, no de profesional administrador de la APR. De todas maneras, es bien interesante todos los desafíos y los cambios que trae esta nueva ley, y también nuestro dirigente con razón en algunas cosas también, y lo están haciendo a través de sus organizaciones de base, en sus organizaciones regionales, ¿no es cierto? Y en sus reuniones constantes, ¿no es cierto?, con las reparticiones públicas, mostrando, ¿no es cierto?, cómo hay ciertos déficits desde la ley para la implementación completa de ella. Bueno, presentábamos a Carolina Stross como una asesora organizacional de la Unión Comunal, y quiero detenerme en esa palabra, Carolina, en la palabra organización. Entonces, ¿por qué es tan importante, y sobre todo, ¿no es cierto?, en una organización como los APR, como los servicios sanitarios rurales, que es el concepto, ¿no es cierto?, que hoy día se está utilizando? ¿Por qué es tan importante la palabra organización? ¿Qué representa esa palabra? Y ya que tú, ¿no es cierto?, estás en este trabajo, ¿no es cierto?, en esta evaluación, y hoy en día involucrándose al interior de cada uno de estos comités, hablemos de la importancia. ¿Por qué es tan importante que un comité esté bien organizado? Es como la vida, pues, Mauricio. Si uno no tiene organizado la vida, dispara para todos lados, ¿no? Y tiene que ver con lo que te decía anteriormente. Una organización, en este caso, necesita tener ciertas reglas que los rijan. Y para ello, en este caso, los APR tienen los estatutos y la nueva normativa de servicios sanitarios rurales. Tienen reglamentos que, si bien aún no están, tienen reglamentos que unifican. Porque además es súper complicado, porque cuando uno habla de esta organización, como son los APR, se rigen no tan solo por los estatutos o la ley de organizaciones sociales, por las que se rige la Junta de Vecinos, el Club Deportivo, porque además se rige por una ley. Entonces, eso ya lo hace como un ente único, ¿ya? ¿Y por qué es necesaria la organización? ¿Y por qué es necesario trabajar y fortalecer la organización de los APR? Es porque necesitamos trabajar de manera ordenada. Necesitamos tener claridad respecto a cuáles son las funciones de cada uno de los integrantes que tiene la APR. Por un lado, cuál es el rol y que se cumpla de la presidenta, del presidente, de la secretaria, del tesorero, de los directores, que cumplen un rol más político, ¿no? Que tienen que representar a su organización, que también son súper vigilantes de que la organización, el APR, cumpla con su función de la entrega de agua potable rural. Y si no están organizados, los avances no se ven. Y por otro lado, que también los trabajadores y las trabajadoras de los APR sepan cuáles son sus roles y funciones y los cumplan. Cuáles son los roles de las secretarias. Esta es mi pega. Yo tengo que hacer esto, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con un horario, con entregar cierta información a instituciones públicas, con recibir los pagos, con hacer llamadas. Los operarios que tienen su pega mucho más técnica, y ahí también nos va faltando como alguien que esté como bisagra, digo yo, entre los trabajadores, que son aspectos más técnicos, y los dirigentes, que son aspectos políticos. Y ahí es donde se ha visibilizado y se ha trabajado con los dirigentes y con los APR, en donde se empieza a vislumbrar la figura de un administrador de APRs, ¿ya? Que pueda cumplir esa función
de estar a cargo del equipo político y de insumar a la parte más política o funcional que son los dirigentes. Y ahí va a tener una organización, como decías tú, organizada. Harta pega todavía nos queda entonces, Carolina. O les queda, en realidad yo me subo, vamos arando, hijo, la mosca, el cacho, el buey. Para ir redondeando la conversación, lecciones que se puedan sacar para nuestros APR, para nuestra unión comunal, ¿no es cierto? Que es el ente que agrupa a todos nuestros APR en la comuna de Salamanca, lecciones interesantes que podamos sacar a partir de este trabajo que han realizado tú y Tamara, ¿no es cierto?, en estas asesorías organizacionales, Carolina. Como todo en la vida, hay diversidad de APRs. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque no todos tienen las mismas necesidades. Hay necesidades que son particulares de algunos APR y tenemos que trabajar y acompañar también esas necesidades de manera diferenciada. Yo creo que esa es una lección que como unión comunal es súper importante que la tengan ahí, porque no es lo mismo trabajar con algunos temas con el APR de Arboleda, por ejemplo, que es muy grande, a trabajar con el APR del Queñi, que es más pequeño. Tienen necesidades distintas, tienen visiones distintas, tienen metas distintas. Quizás el objetivo es para todos igual, ¿no? Entregar agua potable rural en calidad, cantidad y continuidad. Pero las metas y los objetivos que tienen como organización son diferenciados. Y eso requiere un desafío súper grande para la unión comunal, que es la que está cumpliendo la labor de acompañamiento, que debiese cumplir en este caso a lo mejor algunos servicios públicos, que es entregar ese acompañamiento de manera diferenciada. Son 26 APR, los 26 tienen necesidades distintas a nivel organizacional, como tienen necesidades distintas a nivel técnico, tienen necesidades distintas a nivel organizacional. Entonces yo creo que ese es un desafío para la profesional de fortalecimiento que tienen ahora, es sumamente importante, y poder mirarlo de manera política y técnica. Oye, y ya vamos a ahondar un poquito en torno al rol de la unión comunal en ese sentido, Carolina. Solamente antes vamos a dar algunos avisos que siempre estamos recordando a través de nuestro programa. Recuerde registrar semanalmente información importante en torno a la operación de sus sistemas de APR, tales como niveles de pozos y norias, producción de agua, consumos, entre otros, e ingresarlos en sus plataformas de gestión técnica y administrativa. Estas labores son fundamentales para sostener la administración del agua potable en sus comunidades rurales y realizar análisis técnicos en torno al comportamiento de sus fuentes de agua subterráneas y la operación técnica en general de sus sistemas de APR, pudiendo generar proyecciones y evitar posibles fallas. Si requieren apoyo o asesoramiento general para sus comités de APRs, recuerden que pueden apoyarse contactando directamente al equipo profesional de la Unión Comunal. También queremos compartir con ustedes un flyer informativo de Coop Cesal, nuestra cooperativa de servicios, en el que encontrarán detalles sobre cómo podemos ayudarles con sus productos y soluciones de calidad para sus proyectos. Además, comentarles que Coop Cesal cuenta con entrega inmediata de hipoclorito de calcio en formato cuñete de 45 y 50 kilos, medidores Census e insumos de PVC y cobre, entre otros productos. Para cualquier requerimiento, no duden en contactar a Coop Cesal y solicitar una cotización sin compromiso. Pueden contactar a nuestra cooperativa en el siguiente número de teléfono: más 569 44 75 28 16. También vía correo electrónico nos pueden escribir a contacto @cooperativasalamanca.cl. Para más información, visitar su sitio web www.cooperativasalamanca.cl. Así que ya lo sabe, se me cayó el lápiz por ahí, no sé si se escuchó o no. Ya lo sabe, pues ahí tenemos los avisos constantes para que estén muy pendientes de eso. Bueno, yo te decía un poco, Carolina, en todo este proceso de diagnóstico y de talleres que han estado realizando, nuestra unión comunal de APR, de Servicios Sanitarios Rurales, ha jugado un rol bien importante, ¿no? Digamos, es el ente aglutinador en ese sentido. Entonces, hablar un poquito del rol que ha tenido la unión comunal para este trabajo que han desarrollado tú y Tamara. Yo creo que
trabajar inmersa en estos temas nos ha permitido también tener un panorama como nacional de cómo funcionan o cuál es el desempeño que tienen los APR o las uniones comunales, donde hay, porque no en todos los lugares hay uniones comunales de APR. Y esta unión comunal tiene un trabajo sostenido primero que todo y desafiante. Y desde la unión comunal es donde hay un área específica, una línea de trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, porque también comprende lo necesario que es. Hay también el trabajo que hacen los dirigentes de la unión comunal, que hace la gerencia de la unión comunal, también permite visibilizarnos con esta importancia de lo organizacional, tanto para la unión comunal, que también es una organización y que también tiene sus metas, sus programas, sus procedimientos. Dentro de todo lo que arman, ya tienen una línea específica que es fortalecimiento organizacional. Entonces ya los APR cuentan con un acompañamiento en todas las áreas por parte de la unión comunal que no poseen otras uniones comunales o que no poseen otros APR. Están constantemente levantando temas, pero tienen un desafío grande también que fue un poco que tiene que ver también con los resultados que entregamos de esta etapa de fortalecimiento de asesoría, que son metas que se tienen que poner en la unión comunal y en realidad que también las está tomando respecto a lo que arrojó la asesoría como resultado. Y ahí, por ejemplo, solo para dar ejemplo, el desafío, salir de lo técnico de la APR, que fue un poco también por lo que estoy participando hoy día acá. Comprendemos lo necesario que es lo técnico, pero no todos lo entendemos. Entonces, de repente, el rol de la unión comunal y de los mismos APR con el entorno comunitario se vuelve importante. No sé, estoy pensando en que las escuelas básicas de los sectores sepan cómo funciona una APR, cuál es su organización, y esa es tarea del APR de cada localidad, pero también puede ser un trabajo acompañado por la unión comunal. Ferias del agua, donde el rol del APR se vean aspectos técnicos, se vea también de manera organizacional. Motivemos a la juventud, a los jóvenes a trabajar en los APR, fortalecer el aspecto técnico y administrativo de esto. Entonces, material informativo y educativo que de repente como socio falta conocer. Y ahí también una llamada que, por un lado, claro, es trabajo de la organización, en este caso de la APR, y quizás con acompañamiento de la unión comunal, entregar la información a los socios, a la comunidad, pero también nosotras como socios de los APR tenemos el deber no tan solo de pagar la cuota, sino también el deber de conocer cómo funciona, en qué proceso está, y para ello hay harta transparencia, que es otro punto que levantamos de los APR. Hay mucha transparencia respecto a que si yo quiero conocer los procedimientos, si yo quiero conocer en qué está, cómo funciona, todos los APR tienen eso a disposición. Entonces también es un rol ciudadano, por decirlo, o de consumidor también, si lo quieren ver así, conocer el estado del APR, conocer quiénes trabajan, no tan solo ir a la asamblea una vez, 2 veces al año, sino que involucrarse. Sí, aquí lo que hace la APR es que nos permite vivir en comunidades rurales, nos permite vivir en comunidad, y uno también necesita ponerse al servicio de esas organizaciones. Y a nosotros habitualmente, Caro, con nuestro invitado, aunque de alguna u otra manera ya lo has dicho, pero sería interesante recalcar un mensaje para nuestros APR, para nuestros socios, en el sentido en torno al trabajo que tú realizaste y estás realizando, ¿no? Y que probablemente más al futuro seguramente va a seguir en otras etapas, ¿no? Dividámoslo. Dividámoslo. A las dirigentes, a los dirigentes de los APR, agradecerles por el trabajo que hacen, agradecerles por cumplir un rol que no todos quieren asumir y que también es desgastante, y por eso darles las gracias y felicitarlos. Invitarles también a que cada vez y cada uno en todas las etapas de la vida pueda aprender. Entonces, si ya asumimos, generemos y creamos en el aprendizaje. Son súper participativos, sí. Cuando se les cita siempre llegan y están constantemente aprendiendo. Un mensaje también a las administrativas y a los administrativos, también de agradecimiento y de apoyo en este gran desafío, porque uno de los avisos que tú, el primero que leíste, es pega de la secretaria. Llenar los formularios, saber cómo está. Entonces,
hacen funciones múltiples. Necesitan cobrar, saber cuánto hay en temas contables, administrativos, pero también ahora tienen que aprender de las cosas técnicas. Entonces también, y ahí salto a los socios, socias y comunidad, que nos demos el tiempo de saber cuál es el proceso en el que están hoy día los APR, que es un proceso a nivel nacional súper importante, que están saliendo de ser una APR como organización solamente fundada en la Ley de Organizaciones Sociales, a ser una empresa comunitaria. Y eso significa que están asumiendo responsabilidades y desafíos que son importantes y que no son solo responsabilidad de la dirigencia y de los trabajadores, son responsabilidad de la sociedad y de los socios del comité y de los clientes y de las clientas del comité. Entonces, cuando nosotros dejamos a nuestros APR solos en este proceso, lo más probable es que les cueste más, lo más probable es que se desanimen en el camino. Entonces ahí a las socias y socios, clientas y clientes, invitarlos a informarse de este procedimiento, a informarles respecto a qué está pasando, cómo va su APR en este paso de APR a Servicio Sanitario Rural, a participar de las reuniones, pero también a proponer actividades, a involucrarse y a hacer trabajo comunitario. Muchas gracias, vos, Carolina. De verdad, entregaste datos y temas que son, que nosotros acá no los conocíamos y que a lo mejor también, como tú dices, como hubo un trabajo diferenciado con los APR, unos con otros, ¿no es cierto?, se retroalimentan. Entonces, es muy interesante el trabajo que han realizado ustedes en ese sentido, así que agradecerte y, como siempre decimos, seguramente más adelante te vamos a tener nuevamente. Así que muchas gracias, Caro, y no sé, pues, despedidas finales. No, agradecer la invitación. A mí me gusta el trabajo comunitario en todas sus áreas. A lo mejor me están escuchando acá y dicen que hace la Caro ahí en los APR ahora, pero lo que yo hago es trabajo comunitario, ya sea desde las mujeres, donde también estoy vinculada, donde también hemos hecho cosas con los APR, y también desde esta otra faceta que también tiene que ver con lo profesional, que es el desarrollo organizacional, sobre todo de comunidades rurales. Entonces, aportar con mis conocimientos, con mis herramientas a la Unión Comunal y a cada uno de los APR de la comuna de Salamanca es súper gratificante, porque siento que estoy apoyando el desarrollo territorial y el desarrollo rural de las comunidades. Así que agradecida de poder ser parte de estas asesorías. Con los tiempos de repente uno anda un poco pillada porque tengo otros trabajos y otras actividades, pero sí también he tratado de involucrar a otros profesionales, como te decía al principio, del área social, para que les interese y se involucren en este mundo de los APR y en este mundo de los servicios sanitarios rurales. Así que agradecida, y nos estamos viendo en otra oportunidad. Bueno, nosotros te agradecemos, vos, Carolina, y me quedo con eso, porque principalmente la organización es tan importante, porque principalmente los APR, ¿no es cierto?, nuestros servicios sanitarios rurales y sus socios son un grupo humano de gente, y por eso es tan importante la buena convivencia al interior de ellos y el autoaprendizaje también, por decirlo así, a través de la autoevaluación, que es una herramienta que introdujeron nuestra amiga en este diagnóstico en el cual han estado trabajando. Nosotros comenzamos a despedir el capítulo número 18 de APR Conectado del mes de noviembre. Entramos ya en 2 semanas más, nos volveremos a encontrar para el mes de diciembre, ya, ¿no es cierto?, en el último mes, los últimos 2 capítulos de esta temporada, para encontrarnos, ¿no es cierto?, si Dios quiere, ya en el 2025. Pero por ahora todavía nos quedan 2 capítulos, nos queda diciembre, así que los invitamos a sintonizarnos en 2 semanas más, los jueves, en horario también que volvemos a retomar de 13 a 14 horas, y recuerde que también los sábados a las 11 de la mañana nos retransmitimos por Comunidad FM allá en el Valle Alto. Así que nos despedimos, que tengan todos muy buenas tardes.
Amigos y amigas de la Comuna de Salamanca, somos representantes de la Unión Comunal de APR Rural de nuestra comuna y queremos invitarlos a participar del cambio climático que estamos viviendo. Es importante comprometernos como socios en el cuidado de nuestro recurso hídrico y concientizar a nuestra familia en el uso adecuado del agua potable en esta escasez hídrica. Este camino del compromiso lo tenemos que hacer todos y todas. Cuidar el agua es cuidarnos a nosotros mismos. Infórmate en nuestro sitio www.caprSalamanca.cl. Saber nos ayuda a entender, entender nos ayuda a concientizar. Amigo y amiga, sé parte de este cambio. ¡Súmate! Ayúdanos a contribuir en el desarrollo y la integración social de nuestra comuna rural. Cuidemos el agua juntos.